¿Qué tal, amigos? Es un gusto poder compartir con ustedes en el día de hoy a través de esta señal y ser parte de todo este equipo que viene trabajando con cada uno de ustedes. Sergio Abregú, procedente de Buenos Aires, Argentina, pero actualmente radicando en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, eh, dirigiendo aquí un ministerio que estamos trabajando en familia y trabajando también a nivel continental en formación de liderazgo y todo lo que tiene que ver con el entendimiento del llamado, la obra del Espíritu Santo y el evangelismo en esta generación. Quiero compartirte una palabra determinante, basado en uno de los pasajes más conocidos que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Uno de los pasajes que son prominentes, que son un pilar fundamental, no solamente para la propagación del evangelio, sino también para las convicciones con las cuales uno tiene que crecer y emerger para este tiempo. Este pasaje se encuentra en uno de los versículos claves para el nacimiento de la iglesia, que tiene que ver con Hechos número 1, verso número 8. ¿Y quién no conoce ese pasaje? Un pasaje que inspira, que deja una promesa que se cumple a los días de haber sido proclamada, pero que nos deja una premisa muy importante a nosotros como hijos del reino de Dios, para poder establecer, para poder manifestar, pero por sobre todas las cosas expresar. Jesús establece la gran comisión diciéndonos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nos dice: hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles los fundamentos más importantes de la vida en Cristo, ¿sí? Y termina dándonos una promesa también diciendo que vamos a caminar y vamos a hollar serpientes y escorpiones, pero que nada nos haría daño. El evangelio de Jesús fue un evangelio muy prominente y hemos tomado por mucho tiempo las promesas basándonos en el triunfalismo, en el éxito. Días atrás hablaba con alguien y me decía: hemos dejado de lado el evangelio donde uno debe morir, donde debe renunciar para nacer en él, para crecer en él. Jesús le decía a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entender, no puede ser parte de este proceso. Cuando Jesús está diciendo lo que pasa en Hechos 1, verso número 8, está dando una pauta importantísima, porque estaba hablando de algo que iba a producir un rompimiento. Los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le sale con una respuesta contundente y le dice: no les toca a vosotros, ¿sí? No nos toca a ustedes en este tiempo resolver acerca de tiempos y sazones. O sea, en qué momento y en qué proceso Dios hará las cosas. Pero Jesús dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vaya promesa que a todos nos ha cautivado y enamorado y apasionado desde que hemos tenido la oportunidad de conocer esta impartición y esta promesa que hay sobre la iglesia. Porque esto desató grandes moveres, grandes avivamientos que han permitido que se preserve una voz evangelística, una voz de transformación, una voz donde se proclame el reino de Dios. Pero también ha sido algo que nos llevó al punto de mirar esto como lo miramos en la Gran Comisión. Vamos hasta el infinito, vamos hasta el más allá, vamos, tomemos naciones, al punto tal de pensar y decir: conquistemos el mundo. Yo irónicamente siempre lo digo y lo comparo con esa caricatura que era muy popular allá por los años 90, principio del año 2000, que era Pinky y Cerebro, todos los días queriendo conquistar el mundo, pero no terminaban de salir de una jaula de laboratorio. Y hemos tenido durante todos estos años grandes avances en el evangelio. Han avanzado las misiones, han avanzado los trabajos en diferentes campos, pero no hemos encontrado la transformación que nosotros hemos visionado de parte de Dios. Y alguno puede decirme en este momento: Sergio, ¿qué es lo que estás hablando? Si el evangelio creció, el evangelio se está extendiendo. Hace unos días comentaba con un amado que viene estudiando los procesos de la iglesia y realmente estamos en un detenimiento importante, en un detenimiento donde la iglesia
está transicionando en este momento y yo digo, el Señor está separando ovejas de cabras, hijos de los que dicen ser hijos. Dios está separando una iglesia de miembros de una iglesia de hijos, una iglesia de religiosos de una iglesia de nacidos en Él. Y esto es una gran diferencia. Entonces, cuando Jesús está hablándonos y dándonos una promesa de impartición en Hechos 1:8, nos gusta la primera parte porque dice, recibiréis poder, ¿sí? Y hay mucho para hablar de esto y hay mucho que ya se habló, ¿sí? Del dunamis, de ese poder, de esa impartición, de esa vida del Espíritu Santo característica para la iglesia, pero que con el correr del tiempo se ha convertido en una búsqueda de una manifestación y no en la búsqueda de un carácter para reflejar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos es alguien que es capaz de dar su vida con tal de comprobar lo que experimentó. Claro, hoy nosotros para la palabra testigo tenemos tal vez la imagen de un juicio y alguien que atestigua y va y declara, yo vi esto y tal persona fue responsable, yo vi esto y tal persona es la víctima, pero termina en una declaratoria y cada quien se va a su casa, a menos que haya un falso testimonio y sea inculpado de esta manera. Pero la palabra seréis testigos en Hechos número 1:8 está diciendo alguien que tiene la capacidad de dar su vida por causa de lo que experimentó y lo que creyó. Y esto nos eleva a la medida a cada uno de nosotros, porque no tiene que ver con una experiencia pentecostal, ¿sí? Quiero ser diplomático con esto porque me vienen muchas cosas a la cabeza para decirte, porque muchas veces a esa experiencia con el Espíritu Santo, que no tiene que ver con un movimiento y un nombre de pentecostalismo, sino con una experiencia diaria con el Espíritu Santo, hemos cometido esto en una búsqueda de una manifestación y no en interpretar que lo que Dios estaba haciendo a través del Espíritu Santo es forjar un carácter inquebrantable para nunca negar lo que creemos. Pero bueno, después el pasaje dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Y esto también nos inspira muchísimo. Pero hay algunos detalles que nosotros nos encontramos en estos cuatro espacios geográficos que Jesús estaba dando a entender, donde el poder del Espíritu Santo movilizaría a aquellos que sean impartidos y embestidos con el poder de lo alto. Nos está dando a entender que hay un alcance, que hay una transformación. Y siempre que pensamos nosotros en el obrar del Espíritu Santo, pensamos, yo quiero que Dios haga algo acá, algo aquí en este lugar. Hay algo que yo no entiendo de los egos de los que decimos ser creyentes. Todos encontramos un justificativo para decir, Dios va a hacer algo aquí porque mi nación es tal cosa. Los argentinos dicen, nosotros somos lo último de la tierra, así que de ahí va a venir avivamiento. Y pelean con los chilenos y los chilenos con argentinos. ¿Quién es el último, la última porción de tierra dentro del continente para autoadjudicarse que ahí va a ser el gran mover de Dios? Si alguien viene de un país pequeño, no, porque nosotros somos el país más despreciado. Y venimos de tal país, porque lo vil y menospreciado Dios escogió para hacer de lo que no es lo que es. Y empezamos a encontrar justificativos, que soy el más pequeño, que soy el más rechazado, que soy el más olvidado, que geográficamente soy el último de la tierra. En definitiva, Dios nunca estuvo hablando de un mover que iba a suceder en lugares geográficos. Lo que Dios estaba hablando es sobre aquellos que tienen capacidad de ser testigos, aquellos que tienen la capacidad de dar su vida por causa de lo que están creyendo y viendo de parte del Espíritu Santo. Ellos van a llegar, ellos van a fluir y van a fluir independientemente del lugar geográfico donde se encuentren, pero tendrán características. Sucederá en Jerusalén, sucederá en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y hemos tenido una visión de que Dios haga algo aquí en mi tierra, en mi nación. Y después vamos a conquistar el mundo.
Vamos a ganar el mundo, vamos a revolucionarlo, vamos a meternos nosotros con ese mundo que nosotros hemos visionado en Dios y que Dios nos use. Vamos, hagamos misiones, trabajos espectaculares. Pero normalmente terminamos yendo a los lugares donde más nos identifican. Y hacer esto y vivir esto en Jerusalén no es cosa rara, porque Jerusalén es como que las cosas pasen en tu barrio o en tu localidad. Y uno está relacionado con esto y wow, qué impresionante, qué lindo. Y hemos tenido muchos movimientos locales, muchísimos movimientos locales, ministerios que emergen en un lugar y guau, ¡pup!, creció y uno recuerda y tiene memoria de lo que pasó ahí. Pero ¿por qué no trascendió? ¿Por qué no trascendió? Yo pienso y recuerdo una frase de un pastor amigo que me decía en Argentina: yo sé que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, porque él vive hasta el día de hoy en una provincia en el interior de Argentina que se llama Santiago del Estero. Y él nos comentaba, y la mayoría de las personas dicen, los hombres de Dios, los reconocidos, van a las grandes ciudades, pero nunca llegan aquí. Y si llega alguno, cada tanto llega alguno, porque hay muchos lugares donde los grandes no quieren ir, donde los que tienen el mensaje no quieren llegar. Y tenemos que plantearnos algunas otras preguntas. ¿Será que no están para ir a lugares donde hay que arremangarse y trabajar? He sido parte de una generación que por momentos dijo, aquí hay un mover de Dios, vamos para allá. Y ha habido gente que se fue a ver a Benny Hinn, que se fue a ver a Esteban Gil, hay gente que se ha ido a ver a Claudio Freyson, hay gente que se ha ido a ver a Dante Gebel. Ojo, no estoy hablando de los hombres de Dios. Estoy hablando de la actitud de las personas que andan buscando de ciudad en ciudad y que terminan fomentando, ¿qué cosa? Que terminamos corriendo detrás de personas y nos perdamos la oportunidad de ser testigos realmente de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Jesús, cuando le da esta palabra a estos tipos que estaban escuchando sus últimas enseñanzas, le decía, quédense aquí porque aquí quiero hacer algo. Y quiero hacer algo con ustedes. Y quiero hacer algo con ustedes que sirva como un modelo referencial. Y esto va a suceder en Jerusalén, va a suceder en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a recibir este poder para que en estas 4 dimensiones ustedes operen. Para que en estos 4 aspectos geográficos ustedes funcionen, pero había algo más que un aspecto geográfico. Había un aspecto espiritual, emocional detrás de todo esto. Y funcionar en Jerusalén es cotidiano, funcionar en Judea también es cotidiano. ¿Y quién no quiere ir hasta lo último de la tierra? Si humanamente lo primero que uno piensa y dice, yo estoy recibiendo algo de Dios, ¿cómo quiero que esto corra hasta el fin del mundo? Y es loable pensar que querramos que esto suceda hasta lo último de la tierra. Creo que no. Creo que estamos anhelando algo muy lindo, muy positivo. Pero tengo que analizar lo que Jesús está queriendo decir con esta palabra. Tengo que analizar lo que Él viene trabajando. Tengo que analizar lo que Él está trabajando en el Espíritu. Le está hablando a una comunidad de discípulos que por origen pertenecen a una comunidad judía. Por origen tienen una diferencia con respecto al resto de las comunidades que los diferencia con grandes rasgos. Pero Jesús le está diciendo, voy a incursionarlos en un ambiente, ¿sí? Y para esto se necesita tener capacidad testimonial, donde van a tener que exponer su vida. Pero hay una fuerza del Espíritu Santo que les va a dar la capacidad de revertir todo tipo de situaciones por la causa por la cual ustedes son testigos. Entonces, claro, de Jerusalén hasta lo último de la tierra es como que yo le diga a alguien, viejo, saliste de un lugar recóndito y andá y conquistá el mundo. Y pienso en este momento, ¿por qué como iglesia, por qué como generación, por qué como jóvenes no hemos podido hasta el día de hoy tocar al mundo? Y alguien podría decirme, Sergio, ¿qué estás diciendo? Una gran herejía. La religión que está creciendo más en el mundo en el día de hoy es el Islam. Y hay otra religión ante que el cristianismo, pero ojo al piojo, porque cuando hablamos de cristianismo estamos metiendo en la bolsa testigos de Jehová, mormones, católicos, evangélicos, adventistas,
la Iglesia Católica Ortodoxa, todos los que dicen ser pseudocristianos. Pero después viene dentro de eso donde entramos nosotros, pero dentro de lo que entramos nosotros, el margen es mucho menor. Y a mí no me gusta catalogarme si soy cristiano o no, a mí me gusta catalogarme que yo soy directamente hijo de Dios. Porque principalmente no me catalogo con una religión, me catalogo con una naturaleza. Pero volvamos aquí un poquito para atrás y cuando Jesús les dice, me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ahí nos encontramos con cuatro regiones. Una local, una relacionado a que no es local, pero todos los que coincidimos con una misma cultura. Nos abrimos a algo hasta el fin del mundo que tiene que ver con el éxito, pero hay en el medio una situación. Hay una situación que dice Samaria. Y esto tiene que ver con algo que está acá dentro de nosotros. Porque si queremos entrar en la dimensión de poder tocar hasta lo último de la tierra, hay que entender que el Señor antecedió un lugar que no representa necesariamente a Samaria en el día de hoy, pero tiene que ver con un sentimiento, con un prejuicio que muchas veces nosotros como creyentes hemos tenido para poder ver la expresión del Evangelio. ¿Qué era Samaria para un judío? ¿Qué era Samaria para un israelita? Samaria era un lugar donde nadie quería pasar. Samaria era un motivo de desprecio, Samaria era un motivo de tener que prolongar un camino porque los judíos en línea recta para llegar del norte al sur tenían que pasar obligatoriamente por Samaria. Pero preferían caminar el doble, dar la vuelta, no pasar por Samaria y llegar al objetivo. Y Jesús nos mostró un ejemplo. Él dio una parábola hablando acerca del buen samaritano, dándonos muestra que la religiosidad no puede contra los principios eternos cuando es establecido en un hombre que tiene convicciones. Y humilló la religión diciendo los sacerdotes y los levitas no tenían nada que ofrecer, por eso pasaron por al lado de la necesidad y no transformaron nada. Pero un samaritano tenía vino, aceite, cabalgadura, tenía dinero. Y uno dice, tenía mucho dinero, no sabemos. Puso el dinero que tenía por amor para salvar a una persona. La mujer samaritana tomando agua en el pozo con Jesús y teniendo una conversación profética que termina liberando a una mujer que evangelizó a toda su ciudad compartiendo acerca del reino de Dios. Un Felipe que entra en Samaria y comienza a ver la manifestación de Dios. Entonces nos damos cuenta que hay un lugar, hay una dimensión en el medio del proceso de Dios que el Espíritu Santo quiere obrar, pero que nosotros no queremos pasar. Samaria ha sido catalogada como el lugar que uno desprecia, que uno desvaloriza, y entrar a Samaria no es popular. Porque cuando Jesús entró a Samaria, lo miraban y decía, ¿qué está haciendo este charlando con una mujer y encima samaritana? Tiene que ver con aquellos que van a ver al Espíritu Santo y van a entender que el Espíritu Santo no fue entregado para popularidad, sino que el Espíritu Santo lo que te va a promocionar es el hecho de amar lo que nadie ama y amar y testificar en donde Dios quiere que testifiquemos. Porque para pescar en la pecera está Jerusalén y está Samaria, porque no tenemos barreras. Y en los últimos de la tierra uno es popular, pero en Samaria, el lugar donde nadie quiere ir, uno enfrenta situaciones donde realmente el poder del Espíritu Santo que operó en ti te lleva a mostrar el amor de Dios en un lugar donde culturalmente no mostrarías nunca el amor de Dios. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque esto fue lo que empezó a impulsar y cuando la iglesia lo empezó a entender hubo un impulso y cuando alguien quiso refrenarlo, Dios se encargó de mostrar todo lo contrario. A ver, Sergio, justifícame esto que me estás diciendo. Bueno, cuando Felipe entra en Samaria comenzaron a haber milagros y conversiones increíbles. Y la mentalidad de la religión la vemos en la vida de Pedro, cuando Pedro en Hechos 10 recibe una visión y en esa visión que él recibe, él está en el aposento alto, en el lugar de su oración religiosa y baja un lienzo con todo tipo de animales cuadrúpedos y reptiles e inmundos y Dios diciéndole, mata y come,
Primera vez, segunda vez, mata y come, y la tercera vez accede y dice, preguntaba qué sería esa visión. Y el mismo pasaje dice que había un hombre llamado Cornelio, temeroso de Dios y que oraba a Dios, justo, piadoso. Dios le pone en el corazón que lleve a Pedro a su casa, envía personas, y cuando llega, ¿sí?, vienen y le dicen, nuestro Señor Cornelio ha recibido de parte de Dios que tiene que recibirte porque hay algo que va a salir de parte tuya. Y Cornelio no tiene mejor idea de invitarlo y obedecer y ser fiel, pero Pedro se niega, se negó. Y cuando entra a la casa de Cornelio, lo primero que hace Cornelio, recibiéndolo con honra, con respeto, sabiendo que está caminando bajo una palabra. Pero Pedro dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Y ahí nos deja una muestra, el Espíritu Santo, de lo que es realmente ser testigos. De que no hay una palabra totalitaria en el hecho de que Dios te haya asignado una función apostólica o profética o pastoral. Podés errarle al blanco. Y Pedro estaba errando al blanco en ese momento. Pedro estaba pensando más en el estrellato hasta lo último de la tierra, o Jerusalén y Judea, pero se olvidó de su Samaria. Y cuando lo mira a Cornelio, le dice, es abominable para un judío entrar a la casa de un gentil. Es que estaba pensando acerca del Espíritu Santo con conceptos religiosos y no tiene mejor idea que agarrar y decir, muy bien muchachos, yo vengo a hablarle de Jesús, el Jesús judío en el cual lo mataron y todos ustedes también que están lejos de Dios. Si nosotros estábamos lejos de Dios como judíos, ustedes también como gentiles. Pero la palabra dice, al final de ese pasaje, que mientras Pedro aún hablaba, Pedro estaba hablando, el apóstol estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, miren esto, ¿sí? En el ámbito de la comunicación nosotros tenemos dos cosas, un emisor y un oyente. Y muchas veces lo que dice el emisor no es interpretado de la misma manera por el oyente. Entonces Pedro estaba hablando y les hablo del Espíritu Santo y le hablo de Jesús, el que murió y resucitó, y ustedes están llenos de pecados. Pedro pensaba que hablaba, pero los receptores estaban escuchando un discurso. Y el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Pero aquí el autor bíblico está dando que la gente entendía que ese era un discurso, pero que el Espíritu Santo también entendía que eso era un discurso. ¿Y quiénes dan discursos? Los políticos. ¿Y quién le cree a los políticos? Nadie. Un mensaje político muchas veces intenta quedar bien, pero detrás del mensaje político también hay mucho engaño. Y el Espíritu Santo cayó como diciendo, Pedro, tu capacidad de no amar esta Samaria no va a impedir que mi mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, Pedro, correte, porque a mí me interesa más que los lugares que no son amados llegue mi mensaje, porque esa es la puerta para que el Espíritu Santo se exprese hasta lo último de la tierra. La pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy, ¿cuál es tu Samaria? Porque está todo bien, el Espíritu Santo te levanta como testigo, te va a impartir de poder, te llena, va a venir con vos con nuevas lenguas, con expresiones, vas a crecer en tu lugar y querés llegar hasta el fin del mundo, pero la pregunta es, ¿cuál es tu Samaria? Porque te digo una cosa, el Espíritu Santo no funciona si no pasamos por Samaria. Y no porque el Espíritu Santo no sea Rey ni sea Señor, sino porque el Espíritu Santo está probándonos a nosotros si esa relación realmente es confiable y esa expresión que nosotros tenemos es creíble y genuina. Entonces, cuando decía era necesario pasar por Samaria, Jesús no quiso cortar camino. Y Jesús fue al choque, fue al encuentro y se encuentra con una mujer a quien le transformó la vida. ¿Por causa de qué? De compartir, porque el Espíritu Santo no puede pasar a tomar lo último de la tierra si nosotros no quebramos los prejuicios donde el Espíritu Santo los quiere romper.
Por eso era que la religión no funcionaba y cuando lo miraban a Jesús le decía, este come con bebedores de vino, recaudadores de impuestos, con prostitutas y con ladrones. Y Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. ¿Y qué produjo la propagación del Evangelio? Que Jesús pase por donde nadie quería pasar. Que Jesús entre donde nadie quería entrar. ¿Y cuál es la promoción? Si quieres ser usado por Dios, si quieres que el Espíritu Santo te lleve y realmente cumplir el propósito de Dios hasta lo último de la tierra. Señor, ayúdame a identificar cuál es la Samaria, mi Samaria, donde yo no quiero pasar, porque cuando comiences a ser testigo donde nadie quiere pasar, será el momento donde Dios dirá, esta es la hora, este es el momento donde mi Espíritu llegue hasta lo último de la tierra. Yo no coincido con muchas personas que dicen, uy Señor, cambia y trae el éxito y trae ahora el mejor momento para la iglesia. Yo creo que el mejor momento de la iglesia es cuando la iglesia camine y recorra los caminos que nadie quiere recorrer. Porque cuando comenzamos a caminar por esos lugares, son los lugares donde nosotros empezamos a ver la transformación. Pero lo más lindo de todo es que adentro comienza a generarse una pasión. ¿Por qué? Porque la fuerza de lo que vistes, la fuerza de lo que creíste, la fuerza de lo que experimentaste, se convierte en el motor de la transformación. Así que por lo tanto, en este momento, muchachos, ¿querés tomar hasta lo último de la tierra? Empezá a mirar y decir, bueno, con Jerusalén está todo bien, con Judea está todo bien, pero ¿cuál es tu Samaria? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la región? ¿Cuál es la gente? ¿Cuál es el ámbito en el cual no querés pasar? Empezá a testificar ahí, porque ahí es el lugar donde Dios te quiere. Y es el lugar que se convierte en la plataforma de tu lanzamiento. Es el lugar donde el Señor quiere promoverte. Yo recuerdo el momento que Dios me llevó a una nación. Y yo le decía a Dios, yo quiero que me uses en Argentina, úsame en Argentina. Y había un viaje con unos amigos de un seminario que era para ir y visitar y ministrar en Honduras. Y yo dije, yo ni loco voy. No voy, no quiero ir a Honduras, no quiero saber nada. Y una tarde estaba en el centro de Argentina, en una de las avenidas más importantes, en la 9 de julio, en el Obelisco. Y yo estaba allí diciendo, Señor, yo deseo ver este lugar lleno de ti. Y el Señor me dice, ¿y la primera nación que quiero entregarte la estás rechazando? ¿Cómo querés tocar este lugar si lo que yo te estoy dando lo rechazás? Empecé a llorar, volví, hablé con mis compañeros y le dije, voy a viajar. Y viajé. Y cuando llegué al lugar, no era un lugar que a mí me gustaba, pero empecé a amarlo y a sentirlo y a abrazarlo. Y pasar por ahí fue la puerta para que Dios me abra las naciones. Hoy el lugar donde no quise pasar es una nacionalidad que llevo en mi corazón por amor. Siempre digo que soy argentino de nacimiento, boliviano por decisión y catracho de corazón. Porque cuando empezás a amar lo que otros no quieren amar, el Espíritu Santo te dice, ahora sí te